Hola a todos, mi nombre es Alanis y esto es Planeta Lab, ya sabéis, el canal del Kaizen y del liderazgo personal y profesional, donde poco a poco, en base a las experiencias de todos que vamos compartiendo, podemos ir mejorando en nuestro desarrollo personal, espiritual y profesional o mental, ¿no? Es decir, vamos a ir mejorando en cuerpo, mente y espíritu. En este caso, el vídeo va sobre técnicas de lectura rápida, por lo tanto es un vídeo para el desarrollo mental o profesional. Haré más vídeos más adelante para explicar también cómo aprender a retener más, ¿no? Técnicas de estudio o incluso técnicas de memorización. También os enseñaré vídeos sobre cómo evitar la procrastinación o sobre cómo ser más productivos. En fin, que si os interesan todos estos temas, os animo a que os suscribáis y a que pinchéis en la campanita para que YouTube os avise cada vez que cuelgue un vídeo nuevo. Antes de empezar un poco a contaros las técnicas de lectura rápida, os diría que no os apuréis si vosotros sentís que leer no es para vosotros. A ver, muchas veces pensamos eso por creencias que nos han impuesto desde la infancia y no es real. Lo único que quizás no nos han enseñado a leer y sobre todo a comprender lo que estamos leyendo. Entonces eso ha ido poco a poco como desmotivándonos, ¿no? Y entonces hemos ido dejando de leer o hemos llegado a la conclusión de que no servimos para leer. Es cierto que hay personas que no pueden con la lectura. Ya está, no pasa nada. Para ellos os voy a explicar un método. Pero incluso os animo que si sois de los que pensáis que no habéis nacido para leer, probéis estas técnicas o incluso más técnicas que voy a contaros en otros vídeos sobre cómo retener la información, ¿no? Y cómo integrarla dentro de vosotros. Y probablemente muchos de vosotros veréis que sí que habéis nacido para leer. Luego está otro grupo de gente como yo, que desde pequeña me podía perder en una biblioteca durante horas y no me aburría. O sea, para mí los libros son como mi gran compañero de vida. Así que no importa en qué grupo estés, yo os voy a comentar aquí 4 técnicas que he ido aprendiendo, pero probablemente existan más, así que por favor, si las conocéis, escribidla abajo en los comentarios para que todos aprendamos, incluida yo. Bien, vamos allá. La primera, como os decía, no es una técnica de lectura en sí, pero sirve para enterarnos y saber qué es lo que cuentan un montón de libros en muy poco tiempo. En este caso, esto va para la gente que es un poco más perezosa a la hora de leer o que siente que de verdad lo suyo no es leer, pero que se quiere enterar de lo que cuentan los libros. Porque, ojo, estoy hablando aquí de libros, vamos a decir, divulgativos, no solo de novelas, porque quizás una novela nos está contando una historia, como ocurre en el cine. En este caso os hablo de libros que nos cuentan cosas para aprender, incluso para desarrollo personal o para desarrollo profesional, ¿no? Hay un montón de libros súper interesantes que nos hablan de finanzas personales, cosa de la que no nos habla nadie, no nos habla el gobierno, no nos habla la educación tradicional y probablemente en nuestro entorno tampoco nadie conozca ese tema en profundidad o al menos que lo conozca cómo funciona realmente, ¿no? También hay muchos libros pues, sobre cómo montar un negocio o cómo descubrir tu propósito o muchos libros para descubrir otra forma de ver el mundo, que son muy enriquecedores, así que merece la pena conocerlos, saber qué cuentan, aprender qué están contando, integrarlo dentro nuestra, así que sí que os animo que los libros pueden ser una puerta de entrada a muchísima sabiduría que no encontramos en otros sitios. Bien, pues la primera técnica o método sería escuchar o leer resúmenes de los libros más conocidos o más famosos o aquellos que queramos leer. ¿Y cómo hago esto? Pues existen varias alternativas y yo os cuento aquí cuáles hay. Hay algunas que simplemente son resúmenes de libros a través de un audio, a través de un podcast, que los podéis escuchar mientras vais conduciendo o mientras vais corriendo, haciendo footing o mientras estáis haciendo las tareas de casa. También podéis encontrar resúmenes de libros escritos. Hay gente que se molesta en hacer resúmenes de libros muy conocidos o incluso se molesta en traducirlos, porque hay libros buenísimos pero que solamente están escritos en inglés. Hay mucha gente que sí que está haciendo estos resúmenes en español o en castellano y que además los venden a través de Amazon y entonces nos ahorramos un montón de páginas. Así que esta sería quizás una de las primeras opciones, es decir, en Amazon, si buscáis, no lo habrá de todos los libros, pero sí conozco muchos libros como estos que os voy a enseñar ahora, en los que hay gente que se ha molestado en hacer un resumen de ciertos libros o incluso traducirlo al castellano, que podemos encontrar en Amazon, ¿vale? Otra fuente podrían ser canales de YouTube, donde hay youtubers que nos hacen como reseñas o resúmenes o incluso nos dan su opinión, ¿no? Sobre lo que han leído. Entonces nos facilita mucho la lectura, porque simplemente viendo un vídeo de 15 minutos, de 10 minutos o de 20 minutos como mucho, pues ya estamos sabiendo qué es lo que pone en ese libro. Esto estaría parecido a los podcasts, ¿no? Podríamos poner aquí que hay podcasts. Os voy a recomendar un canal de YouTube que acabo de descubrir de una chica que está haciendo resúmenes de libros tanto de desarrollo profesional como de desarrollo personal. En este caso el canal se llama Libros para cambiar de vida. Acaba de empezar hace poco, pero ya tiene muy buena pinta porque la chica explica muy bien y nos hace resúmenes de libros súper conocidos y además súper útiles. Así que os animo a que si os gusta os suscribáis a su canal. Os pongo aquí el ejemplo.
Luego en los podcasts o también incluido YouTube, hay uno muy conocido que, bueno, está más enfocado al desarrollo profesional, pero también incluye libros de desarrollo personal, que sería, muchos lo conocéis, es Luis Ramos, que tiene un canal tanto de podcast como de YouTube que se llama Libros para Emprender. Como podéis ver en estas imágenes, incluye muchísimos resúmenes, también incluye técnicas de lectura rápida y sobre todo en este mundo de los negocios y del emprendimiento hay tanta cantidad de información tan valiosa que es imposible leerse todos los libros, por eso es muy útil tener a esta gente que ya ha hecho resúmenes. Bien, toda esta parte que os he contado de youtubers y de podcast es como digamos la parte gratuita, pero ¿qué pasa si queremos más? Si no encontramos los libros que estamos buscando, los que queremos leer, no están aquí, ¿qué hacemos? Pues hay varias plataformas de pago. Una de ellas, sobre todo en español y también muy dirigida al tema del emprendimiento, aunque también en parte del desarrollo personal, estaría, bueno, a lo mejor alguno lo conocéis, Euge Oyer, que tiene un programa que se llama Flash Libros. ¿Vale? Esto ya sería de pago, pero como podéis ver en estas imágenes, lo que incluye son como un audio de 45 minutos donde está el resumen del libro, también nos incluye como infografías donde podemos ver de una forma esquematizada de qué va el libro, también nos ofrece como un texto con recordatorios y con ejercicios o también un vídeo resumen de acerca de qué va el libro. Luego tenemos otras muchísimo más extensas que ya contienen pues 20.000 libros quizás, lo único que la mayor parte de estas fuentes que os voy a citar están en inglés. Algunas de ellas tienen libros en español. No me acuerdo ahora mismo cuál, pero bueno, yo os las apunto y así podéis buscarlas y ver cuál os funciona. Algunas tienen, digamos, resúmenes de forma gratuita, pero la mayor parte son de pago. ¿Cuáles son estas plataformas o páginas web? Pues, por ejemplo, la más conocida quizás es Blinkist. Luego otra muy conocida también es Get Abstract. Bueno, y hay unas cuantas más, pero no me voy a enrollar. Estas son las más grandes, las que tienen una biblioteca más extensa y que es difícil que no encontréis algo ahí. Así que podríamos decir que este es el método número 1 de lectura rápida. No es lectura como veis, pero para aquellos que os cuesta un montón o que quizás solo encontráis tiempo libre mientras estáis haciendo deporte o estáis limpiando la casa o estáis conduciendo, es muy útil. Vale, y ahora, ¿cuál sería la técnica número 2? Vamos a ver cuál es la técnica número 2. Esta vez sí que implica lectura. ¿Por qué os animaba a leer a los que no estáis muy acostumbrados a leer? Pues porque realmente cuando tú lees un libro de un autor, estás viendo muchas más cosas que en un resumen, ¿no? Quizás en un resumen simplemente te están contando el autor, en este apartado cuenta que hay 3 técnicas, ¿no? La técnica A, técnica B y técnica C, y ya está, y no te cuentan nada más. Sin embargo, si tú te lees el libro, lo más probable es que si es un buen autor os haya puesto anécdotas, historias o ejemplos reales para que entendamos todavía mucho más cuál es la técnica A, cuál es la técnica B y cuál es la técnica C. Por eso es mucho más enriquecedor leerse un libro, porque vamos a ver la fuente original, sin filtros, es decir, qué nos está contando el autor, cómo nos lo está contando, y es muy probable que nos ponga ejercicios para que hagamos en el momento, que esa es una de las mejores formas de integrar lo que estamos leyendo. Bien, pues vamos a ver cuáles son esas técnicas de lectura, esta vez sí, de lectura rápida de un libro. Bueno, lo primero de todo os diría que por favor os sentéis en un sitio donde os sintáis cómodos. Es decir, no os tiréis en el sofá boca abajo porque muchas veces va a implicar realizar ciertas acciones sobre el libro y no vamos a poder realizarlo. Os diría que una de las cosas más cómodas quizás sea leer encima de un escritorio con el libro puesto en la mesa, pero es cierto que aquí tenemos que agachar mucho la cabeza, encorvar la espalda, incluso nos puede resultar difícil leer porque tenemos que inclinar la vista demasiado hacia abajo. Lo ideal sería tener el libro aquí delante y poder como subrayar o escribir o hacer cosas. Eso ya sé que no es muy fácil, pero bueno, quizás nos podemos hacer con un atril para leer de una forma más cómoda. Lo que también es importante es que tengamos 0 distracciones alrededor, es decir, apaga el móvil o aléjalo de ti, no estés mirando quién te ha escrito ni quién no tengas la tele puesta, no tengas otro ruido que te distraiga, incluso si lo haces encima de una mesa no tengas nada más que distraiga tu mirada y haga que se pierda, ¿no? Y que se vaya. Se trata aquí de tener foco y avanzar por lo más rápido posible. Esto está más enfocado a aprender, ¿no? A absorber e integrar cierta información. Por lo tanto, sería casi como estudiar. Bien, pues vamos a pasar ahora a las técnicas reales de lectura real, ¿no? De lectura rápida. Y antes de hacer cualquier técnica, deberíamos hacer un ejercicio para conocer qué velocidad tenemos actualmente leyendo, ¿no? Sin hacer ninguna de estas técnicas. Para ello, el ejercicio que vamos a hacer es elegir un libro cualquiera, da igual si es una novela, pero eso sí, tienen que tener párrafos como enteros, ¿no? Que no haya ahí como conversaciones o diálogos, ¿no? Donde haya frases muy cortas, sino que intentemos que sea lo más homogéneo posible, ¿no? Durante varias páginas.
Y lo que vamos a hacer es ponernos, bueno, voy a poneros aquí los pasos, ¿no? Sería como ponernos una alarma a 2 minutos, es decir, vamos a leer durante 2 minutos, marcamos, ¿no?, dónde vamos a empezar a leer, y cuando termine el reloj de 2 minutos, lo que hacemos es marcar el final, donde hemos terminado, ¿vale? ¿Y cómo hacemos el conteo? Lo que vamos a intentar ver es realmente lo que hay que calcular, sería la cantidad de palabras que somos capaces de leer por minuto, ¿vale? Y esta va a ser nuestra referencia para luego, una vez que apliquemos las técnicas de lectura rápida, pues veamos si hemos aumentado o no, o cuál de las técnicas nos ayuda a leer más rápido y también a comprender más rápido. ¿Cómo hacemos este cálculo? Pues bueno, yo no os diría que os pusierais a contar palabra por palabra. Existe una forma más rápida que sería, por ejemplo, contamos, ¿no?, las palabras que hay en 3 líneas. Una vez que contemos cuántas hay, imaginaros, yo que sé, que hay 50 palabras en 3 líneas, pues lo dividís entre 3 para saber cuántas palabras hay por línea en ese libro que hemos elegido para leer, ¿no? Entonces sería dividir el número de palabras por 3, ¿vale? En este caso vamos a elegir 60 para que salga redondo. En este caso nos daría pues 20 palabras por línea, vamos a decir 20 palabras por línea. Lo siguiente que vamos a hacer es contar el número de líneas, las líneas que hemos leído en total desde que hemos comenzado a leer hasta que hemos parado después del reloj. Y en este caso multiplicamos por la cantidad de palabras por línea, aunque bueno, he puesto 20, eso son muchas, por lo general a lo mejor hay entre 10 y 15, pero bueno, 20 palabras por línea, da igual, esto es un ejemplo, y lo multiplicamos por la cantidad de líneas que hayamos leído. En este caso, imaginar que hemos leído 20 líneas. Pues tendríamos aquí 400, ¿no? 400 supuestamente palabras, pero que hemos leído en 2 minutos, y lo que queremos calcular es cuántas palabras por minuto. Es decir, que dividiríamos esta cifra por 2 y esto nos daría la cantidad de palabras que leemos por minuto, ¿vale? Y esto sería nuestra velocidad actual. Y ahora lo que tenemos que ver es si después de realizar las técnicas podemos aumentar esa velocidad. Así que vamos a pasar ahora ya a las técnicas. Vale, ¿cuáles son esas técnicas de lectura rápida? Pues la primera, que en este caso voy a poner 2 porque ya hemos comentado la de no lectura rápida. La segunda sería, bueno, probablemente incluso la habéis usado alguna vez en el colegio y probablemente quizás los que tengáis hijos probablemente se lo habéis visto a ellos también. Sería una técnica muy sencilla, que sería usar el dedo o un lápiz o puntero, o llamarlo como queráis. Puede ser un palo, puede ser un bolígrafo, un rotulador, eso sí, con la tapa puesta. Y realmente esta técnica es muy sencilla. Realmente, ¿en qué consiste? En que yo cojo un lápiz o incluso mi dedo y para leer lo que voy haciendo es poner el dedo e irlo moviendo según voy leyendo, ¿vale? Y obligar a mi cerebro a que vaya siguiendo el dedo, a que vaya siguiendo esa velocidad. ¿Por qué esta técnica es tan efectiva? Porque realmente esta técnica puede hacer que aumentemos entre un 25% y un 100% nuestro nivel de lectura en cuestión de rapidez. Pero esta técnica es muy eficaz porque evitamos uno de los mayores problemas que hay en la lectura, que es la regresión. Es decir, cuando estamos leyendo muchas veces tendemos a volver, o incluso la vista, ¿no? La vista en sí misma es como que va leyendo y volviendo, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa que vamos a evitar son las paradas, porque realmente cuando estamos leyendo sin utilizar un puntero, un dedo, lo que ocurre es que nuestro cerebro empieza a leer y para, el dedo y para, o un lápiz y para, ¿vale? Entonces esas paradas hacen que leamos mucho más despacio. Con el dedo vamos a evitar parar y vamos a evitar el hacer la regresión. Así que es una técnica muy efectiva que os animaría a probar porque, como veis, es la más sencilla de todas, y ya simplemente si volvéis a hacer la prueba de antes de leer 2 minutos con esta técnica, veréis que podéis incrementar bastante vuestro nivel de lectura. Otra técnica de lectura sería, en este caso, la vamos a llamar visión periférica. ¿Qué significa esto? ¿O cómo podemos aplicar esto? Hay varias formas de aplicarla, pero quizás la más sencilla es que cuando nosotros empezamos a leer una frase, no nos hace falta leer desde la primera letra o primera palabra de la frase, porque tenemos, como ya sabéis, tenemos visión periférica. Entonces yo puede ser que empiece a leer aquí en esta palabra periférica, pero digamos que por el rabillo del ojo o por la visión periférica estoy viendo aquí la palabra visión. Digamos que leyendo solamente una palabra puedo estar leyendo 2. Entonces ahí aumentaríamos la velocidad. Evidentemente, para mí la forma más fácil de aplicarlo es que nos saltemos solamente la primera palabra y la última palabra de una frase. Aunque hay gente que sabe aplicarlo por grupos de palabras y al final lo que crea son como 3 columnas de lectura. Es decir, lee una palabra y está leyendo a la vez la que hay antes y la que hay después.
luego pasa a la siguiente palabra y es capaz de leer la que hay antes y la que hay después. Pero eso requiere mucha práctica, ¿no?, para llegar a ese nivel. Digamos que para mí lo más fácil es saltarse la primera palabra y la última palabra de cada frase que leamos. Ahí vais a ver que también aumentamos mucho la velocidad, sobre todo si lo hacemos junto con el dedo. Así que os animo a que volváis a hacer el ejercicio de antes de 2 minutos para que veáis cómo aumenta la velocidad de vuestra lectura. Otra técnica de lectura sería lo que yo llamo la práctica. Consiste en algo muy sencillo, que es practicar la lectura rápida, pero no tiene que ver con este método, ¿vale? El método aquí que se va a utilizar sería el siguiente. Esto sería para hacerlo cada día como un ejercicio, es decir, un ejercicio aparte de la lectura. Esto no tendría que ver con la lectura, porque tampoco va a implicar la comprensión del texto. Se trata simplemente de que acostumbremos a nuestro cerebro a no ser tan, vamos a decir, tan vago, ¿no?, que está acostumbrado a verse el Netflix o a ver la tele, ¿no?, que le están dando todo ya hecho, y hemos perdido como esa capacidad de esfuerzo, ¿no?, de tener que leer. Entonces, esto sería como realizar cierta práctica que os voy a contar ahora para mejorar bastante lo que se llama nuestra velocidad de lectura en sí, tal cual, sin utilizar quizás ninguna técnica de estas, ¿no? Y la técnica es la siguiente. Lo que tenemos que hacer es coger un libro cualquiera, da igual esta vez si los párrafos son más cortos, si hay diálogos o lo que sea, y nos ponemos el reloj, primero el cronómetro nos lo ponemos a 4 minutos, ¿vale? Y señalamos, pues igual que antes, el principio, empezamos a leer, y después cuando terminemos de leer señalamos el final, ¿vale?, en 4 minutos. Lo que vamos a hacer a continuación es, como tenemos marcado dónde hemos empezado y dónde hemos terminado, va a ser poner el reloj a 3 minutos y intentar leer la misma cantidad de palabras en 3 minutos. No os preocupéis si cada vez entendéis menos, si os coméis palabras, no pasa nada. Se trata simplemente de ayudarle al cerebro a que aprenda a ser más ágil, más rápido. Entonces, lo que tenéis que hacer es intentar cubrir la misma cantidad de palabras y de líneas en tan solo 3 minutos, ¿vale? Cuando terminemos de hacer esto, inmediatamente ponemos el reloj en 2 minutos. Y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a intentar leer, intentar llegar hasta el final del párrafo que ya tenemos señalado en tan solo 2 minutos. Y para finalizar vamos a poner el cronómetro en 1 minuto. Y ahí vamos a intentar otra vez cubrir el mismo párrafo en tan solo 1 minuto. Si hacemos esto cada día como un ejercicio, veréis que vuestra agilidad a la hora de leer y de comprender va a aumentar bastante, porque esto es como entrenar un músculo. Es decir, al principio tú vas al gimnasio y quizás solo eres capaz de levantar 1 kilo, pero si tú todos los días vas y levantas y vas aumentando, ¿no?, en este caso la velocidad, y tal, al final acabas levantando 10 kilos. Así que esto sería pues igual, sería como una práctica, como ir al gimnasio cerebral. Después de realizar este ejercicio, si queréis, hacéis el ejercicio primero, el de los 2 minutos, y podéis ver cuánta cantidad de palabras por minuto sois capaces de leer ahora, o quizás después de haberlo practicado durante por lo menos una semana. Y por último, digamos que la última técnica, esta quizás es la más difícil, o a mí me parece la más difícil, también es verdad que es la más efectiva, pero no es imposible, simplemente requiere también práctica. Esta técnica es muy efectiva porque lo que va a evitar es, digamos, el mayor lastre que tenemos a la hora de leer, que es la subvocalización. ¿Qué significa eso? Pues que cuando estamos leyendo estamos con una voz interna repitiendo lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una palabra, por ejemplo aquí, imaginaros que por dentro estamos diciendo visión periférica. Claro, nosotros hablamos a una velocidad más lenta de la que podríamos leer, porque realmente el truco para leer rápido consiste en que no leamos ni siquiera en voz baja, ni siquiera dentro de nuestra cabeza, sino que simplemente veamos un conjunto de palabras, de letras en este caso, y que ya simplemente nuestro cerebro asocie eso a una idea, ¿no? Visión, pum, y le venga la idea, sin tener que leerla. Es como cuando estamos viendo una imagen. Es decir, yo ahora si os pongo una imagen de un coche rojo, vosotros no tenéis la necesidad de subvocalizar y deciros coche rojo, ¿no? Simplemente veis un coche y en cuestión de milisegundos ya tenéis la idea y el concepto en vuestra cabeza de que estáis viendo un coche rojo. Pues en este caso sería que evitar la subvocalización sería como aprender a ver un libro en lugar de aprender a leer un libro. En este caso lo vamos a llamar contar. ¿Por qué? Porque esto significa que lo que debemos hacer es que mientras estamos leyendo, en lugar de subvocalizar con esa vocecita interna, lo que tenemos que hacer es sustituir esa voz por otra voz que sea, por ejemplo, una voz que va contando, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué el contar? Porque bueno, es algo que tenemos puesto de forma tan automática dentro que quizás no necesitamos ni pensar. Da igual si os saltáis algún número, se trata simplemente de distraer a la mente y que deje de subvocalizar.
De esa forma vais a ir aprendiendo poco a poco que cada vez que veáis una palabra va a ser como cuando veíais ese coche rojo. No necesitáis subvocalizar, simplemente veis la palabra y es pum, y es como una idea, un concepto que os entra de forma inmediata. Entonces, simplemente ya haciendo que vuestra vista no se pierda, saltando algunas palabras porque vuestra vista es capaz de abarcar más, si encima practicáis lo que es el nivel de agilidad, ¿no?, en el cerebro a la hora de leer y lográis dejar de subvocalizar, en ese caso, bueno, os podéis comer libros súper rápido, o sea, podéis hacer lecturas súper rápida de libros. Estas son las 4 técnicas que vengo aquí a contaros de lectura rápida. Seguramente existan más, así que, como os decía al principio del vídeo, os animo a que las compartáis aquí en los comentarios. Haré otro vídeo donde os contaré técnicas de retención o de integración de lo que estamos leyendo, porque claro, podemos llegar a leer súper rápido, pero si no nos hemos enterado de lo que contaba el libro, ¿para qué nos sirve leer tan rápido, no? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, lo podéis compartir con vuestros amigos o en vuestras redes sociales, le podéis dar al like también, y si os gustan estos temas, os animo a que os suscribáis al canal aquí abajo en la campanita. En fin, nos vemos en otro capítulo. ¡Chao!